Hola, hola a todos queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Muy, pero muy bienvenidos a un nuevo episodio. Miren, episodio 258 ya. Gracias por estar ahí nuevamente, una vez más, con tantas ganas de consumir contenido histórico, de calidad, lindo, ameno, para llevarse algo nuevo a la memoria, a la casa, al debate, a la charla con amigos. Gracias por estar nuevamente ahí del otro lado. Y hoy, con este episodio súper especial, que me lo vienen pidiendo hace mucho, pero en el último curso que dimos en Historia en Podcast Academia sobre Historia de Roma, muchos seguidores de ahí, de esta comunidad hermosa que se suma curso tras curso, me dijeron, che, dale, ¿cuándo vas a hablar de Trajano, Luquitas? Ponete las pilas y habla de Trajano. Así que hoy vamos a hablar de Trajano. No sin antes dejar de invitarlos a estos ya avisos que son prácticamente cotidianos en Historia en Podcast, que se sumen a esta comunidad hermosa que tenemos en Instagram. Nos encuentran allí como Historia en Podcast para seguir aprendiendo, para enterarse de nuestras novedades, de nuestros adelantos, de absolutamente todo. Así nos encuentran en Instagram. Y también para nuestros queridos seguidores de Buenos Aires, de Capital Federal, vamos a estar este martes 7 de julio, 20 horas, en Paseo La Plaza, en Avenida Corrientes, la avenida de los teatros. Bueno, ahí llegamos con Historia en Podcast y chamullos que hicieron historia. Las entradas las consiguen siempre a través de nuestra web historiaenpodcast.com.ar. Dicho esto, vamos a alargar nomás con Trajano. Trajano, que a ver, para la presentación yo tenía pensado decir, vamos a hablar de uno de los emperadores más importantes de toda la historia de Roma. Y digo, ojo con eso, hay que tener cuidado porque decir uno de los más importantes está bien, decir el más importante es medio como ambicioso, porque cuando uno se mete en la historia romana antigua aparecen personas gigantes, digo, Julio César, Augusto, Marco Aurelio, tipos que nosotros ya le hemos dedicado episodios aquí en Historia en Podcast. Aparece, no sé, Constantino, Diocleciano y tantísimos otros. Bueno, yo creo que Trajano va a ocupar un lugar particular dentro de esos grandes emperadores romanos, porque va a ser, por ejemplo, iremos viendo a medida avancemos, el emperador en cuyo gobierno Roma alcanzó su máxima extensión territorial, y eso ya lo coloca, creo yo, en un lugar enorme, pero sin negar toda la importancia que va a tener Trajano más allá de la conquista. Va a ser un tipo que fue soldado, fue administrador, fue constructor, fue un gobernante respetado por el Senado, fue una figura querida por el ejército, va a ser símbolo de esa prosperidad imperial, ¿no? Y para muchas generaciones posteriores a él va a ser Trajano un modelo de lo que un emperador debía ser. De hecho, durante siglos, cuando el Senado romano deseaba buenos augurios a un nuevo emperador, utilizaba justamente una fórmula extraordinaria que decía algo así como que fuera más afortunado que Augusto y mejor que Trajano. O sea, fíjense ustedes, ¿no? Mejor que Trajano. Eso, creo yo, ya nos dice muchísimo sobre este personaje que tenemos al frente. O sea, un emperador que tiene una historia muy atractiva para quienes gustan de la historia antigua romana, así que vamos a empezar. Vamos a hablar de Marco Ulpio Trajano, quien nació el 18 de septiembre del año 53. ¿Saben en dónde? En Itálica. Y ustedes van a decir, mirá qué bueno, qué región de Italia hacer esto. No. Itálica fue una ciudad romana de la provincia de Hispania Bética, muy cerquita de la actual Sevilla. Itálica, esta ciudad de la Hispania Bética, ¿sí? De esta región sevillana, tenía como ciudad una carga simbólica muy fuerte porque había sido fundada en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, ni más ni menos que por un gran general romano que fue Escipión. Escipión, el africano, que va a pasar a la historia conocido con ese nombre. Si usted quiere saber por qué, escuche nuestro episodio de Guerras Púnicas, en donde justamente lo contamos. Bueno, con el tiempo, esta ciudad se va a convertir en un espacio profundamente romanizado, es decir, un espacio integrado a la vida económica, a la vida política, a la vida cultural del Imperio Romano. O sea que nacer en Itálica, nacer en esta región que hoy podemos decir de Andalucía, en el siglo I, significaba nacer en una provincia que ya llevaba varias generaciones incorporada al mundo romano. Y acá aparece un primer dato muy interesante de Trajano, porque muchos dicen que fue el primer emperador nacido fuera de Italia, lo cual
no es 100% correcto, ya que hubo un caso anterior, que fue el emperador Claudio, nacido en la actual ciudad de Lyon, en la actual Francia, ¿sí? En lo que en esos momentos era la Galia romana. La diferencia es que Trajano nació en Hispania porque su familia ya estaba asentada en Hispania desde hacía mucho tiempo, mientras que Claudio nació de manera fortuita en Lyon, digamos, ¿no? Una historia diferente. Pero la familia de Trajano ya pertenecía a una élite provincial, romanizada y que había ido ascendiendo dentro del sistema imperial. Por lo cual, si lo vemos desde esta óptica, podemos decir que Trajano fue el primer emperador nacido fuera de Italia con una familia provinciana. Esa sería la denominación correcta. Y les dije que su familia ya pertenecía a una élite provincial justamente romanizada, digamos, que ha absorbido aspectos del mundo romano. Y en realidad, esa familia de Trajano representa en gran medida el éxito de la expansión romana. Su padre, que se llamó también Marco Ulpio Trajano, o sea, se llamaba exactamente igual que su hijo, en realidad el hijo se llamaba igual que él, por eso algunos al padre lo llamaban en realidad Trajano el mayor para diferenciarlo del hijo. Bueno, este tipo fue una figura muy importante dentro de esa Hispania romanizada y de esa expansión romana, porque el tipo llegó a ser senador, llegó a ser gobernador provincial, llegó a ser comandante militar, participó en la guerra judía bajo Vespasiano, va a tener una carrera dentro de todo prestigiosa dentro de ese orden imperial, lo cual significa que Trajano, hijo, el protagonista de nuestro episodio, nace dentro de una familia que ya había ingresado en la aristocracia imperial. O sea, el origen provincial de Trajano no lo coloca fuera del sistema como generalmente solía suceder, sino que en este caso particular lo coloca como ejemplo de esa nueva realidad en la que Roma estaba produciendo élites fuera de la propia Roma. Eso es lo importante. Roma empieza a producir élites fuera de la propia ciudad de Roma. Entonces, Trajano va a crecer entre lo que podríamos decir dos dimensiones, ¿no? Por un lado, una identidad provincial, hispana, ¿sí? Porque era su lugar de origen, ni más ni menos, y por otro, una pertenencia plena a lo que era el orden político romano. Y esa combinación de dimensiones va a ser tremendamente importante para entender su carrera. Y esto va a conectar con un dato posterior que es muy importante porque, por ejemplo, Adriano, su sucesor, también tenía un origen vinculado a Hispania y fundamentalmente a Itálica. O sea que en pocas décadas Roma va a ver a dos emperadores provenientes dentro de ese mundo provincial. O sea, lo cual nos habla primero de la expansión, primero de la formación de élites fuera de Roma y segundo que Hispania había adquirido un peso enorme dentro de esa élite imperial. Hispania estaba aportando recursos, estaba aportando ciudades, estaba aportando familias senatoriales, estaba aportando soldados y, ¿por qué no también emperadores? Ahora bien, Trajano no llegó al poder por el simple hecho de haber nacido en una buena familia en Hispania. O sea, el prestigio de Trajano se construye sobre todo en el ejército. O sea, que antes de ser emperador, Trajano va a ser soldado. Y en Roma, después del año 69, esa condición va a ser decisiva. ¿Por qué digo esto? Porque un emperador podía ser aceptado por el Senado, por ejemplo, pero si el ejército lo rechazaba, el poder de ese emperador estaba claramente en riesgo. Y Trajano va a entender muy bien esa lógica porque su vida se había formado justamente en las fronteras del imperio. Vamos a ver. Trajano fue, antes que nada, un hombre de carrera militar, un hombre que pasó por cargos civiles, que pasó por cargos militares, pero su figura se va a terminar de consolidar especialmente en estos contextos de frontera, como les decía recién. ¿Por qué? Porque el tipo va a servir en Oriente, va a servir como militar, va a servir en Germania, va a servir en estas dos regiones que son fundamentales para la seguridad imperial, porque Oriente significaba una relación muy particular con Partia,
con Armenia, con Siria, con Judea, con todas esas potencias orientales. Y Germania significaba la frontera del Rin, ni más ni menos, o sea, la presión de los pueblos del norte, una disciplina militar que debía ser constante, estar presente ahí entre legiones que tenían cierta experiencia en el mundo de la guerra y fundamentalmente en el mundo de la frontera. O sea, el tipo empieza a construir su prestigio en contacto con el mundo militar. Y eso, importa en la historia de Trajano porque los soldados valoraban muchísimo, un soldado romano valoraba muchísimo a quienes conocían desde adentro lo que era la vida en la campaña militar. En una sociedad como la romana, la autoridad militar iba a depender siempre y muy mucho de la percepción que había de los soldados en cuanto a la virtud, en cuanto a la resistencia, en cuanto a la generosidad, en cuanto a la cercanía, el conocimiento desde adentro de ese mundo. Ahora, ¿por qué los soldados confiaban tanto en la figura de Trajano? Porque Trajano representaba, vamos a decir, un tipo de liderazgo militar que el ejército podía llegar a reconocer como propio. ¿Por qué? Porque las fuentes posteriores van a construir una imagen de Trajano, lo cual no significa que no haya sido. A mi criterio, sí, hay muchas fuentes que nos hablan de Trajano en este sentido como un hombre austero, como un hombre resistente, como un hombre capaz de soportar todos los avatares propios de la vida en la campaña y en la frontera y en el ejército. El clima, el caminar largas marchas con su tropa, el participar de la dureza, de la crudeza de esas campañas y al mismo tiempo de mantener una disciplina militar sin caer en lo que podemos definir como la teatralidad tiránica de tantos otros emperadores romanos, ¿no? Durante el reinado de Domiciano, por ejemplo, Trajano ya había alcanzado dentro de ese mundo militar algunas posiciones importantes que venían heredadas ya de su familia y de su papá, que también había pertenecido a ese mundo militar. De hecho, durante el reinado de Domiciano, Trajano llega a ser cónsul en el año 91. O sea que ya tenemos un Trajano ascendiendo políticamente. Después se va a convertir en gobernador, va a ser gobernador de Germania Superior, una de estas provincias sensibles militarmente para el Imperio Romano, ¿no? Ahí era heavy, ahí había barro en las botas, digamos. No era una posición sencilla de escritorio lejana. Estaba controlando, me animaría a decir, una de las regiones más difíciles de controlar dentro del Imperio Romano. Y ese puesto lo colocaba, el de gobernador de Germania Superior, lo colocaba al mando de legiones, lo colocaba en un lugar, como les decía, difícil, y lo convertía también en uno de los hombres más importantes de ese aparato imperial, ¿sí? Porque había que controlar esa frontera, ¿no? Todas las fuentes, todos los libros, todos los autores romanos, de hecho, nos hablan de que la frontera del Rin, de que la frontera de la Germania Superior era tremendamente complicada. Bueno, allá es a donde va Trajano a hacer sus primeras armas. Y cuando Domiciano fue asesinado en el año 96, ¿sí?, quien va a asumir en su lugar es una persona muy importante para la vida de Trajano, que es Nerva. Nerva va a ser un emperador al cual Trajano va a quedar muy asociado, ya vamos a ver por qué. ¿Qué sucede en el año 96? Digo, lo asesinan a Domiciano, no voy a abrir esa puerta ahora porque sería meternos en una historia muy superior, muy diferente, digo, a lo que tenemos pensado. Asume Nerva y Trajano va a estar para esos momentos muy lejos de Roma, porque va a estar en la Germania Superior. Pero ojo, que esté lejos de Roma no significa que esté lejos del poder real del Imperio Romano. El tipo tenía ejércitos a su cargo, tenía prestigio, tenía una posición estratégica y tenía, ¿por qué no?, cierta experiencia. Y eso va a ser decisivo en la crisis posterior de Nerva. Porque Nerva, considerado el primero de los 5 buenos emperadores, era un tipo muy respetado por el Senado. Pero si ustedes son atentos oyentes, yo dije hace un ratito, uno puede ser muy respetado por el Senado, pero si el ejército no lo veía con el mismo entusiasmo y tenía las horas contadas el emperador. Eso sucede con Nerva. Si el ejército no lo veía de igual forma como lo veía el Senado. Nerva en esos momentos era un senador anciano, era moderado, era una figura muy útil para superar lo que había sido el trauma de Domiciano, pero no tenía el aura militar, vamos a decir así, necesaria para tranquilizar a las legiones romanas. Entonces,
Este emperador, Nerva, llega al poder en el año 96, después del asesinato de Domiciano. Va a tener un gobierno muy breve, de apenas 2 años, pero va a tener una decisión sucesoria que es la que lo vincula justamente con Trajano. Porque Nerva entendió que su posición era muy frágil. El tipo sabía que era frágil. Había sido elegido por el Senado justamente para tratar de figurar una reacción contra lo que había sido el autoritarismo de su antecesor, que era Domiciano. Pero no tenía respaldo militar. Él conocía su propia situación. Incluso la guardia pretoriana lo va a humillar a Nerva, obligándolo a castigar a los asesinos de Domiciano. Un episodio que mostró que el emperador sí podía ser emperador, podía andar ahí con el vestido, la toga púrpura, pero la fuerza real no la tenía, pasaba por otro lado. Entonces, en ese contexto, Nerva decide adoptar a Trajano, lo cual a mi criterio va a ser una jugada maestra, porque estaba eligiendo como heredero, en esta tradición que ya comentamos nosotros en el episodio 250, referido a Octavio Augusto, de lo importante que era la adopción, digamos, ¿no? Algo que había inaugurado incluso Julio César y bueno, toda una historia súper importante en donde los emperadores eligen a sus sucesores en vida por más que no fueran sus hijos, ¿no? Entonces los tienen que adoptar. Bueno, Trajano es adoptado por Nerva, y vuelvo a esta idea de que fue una jugada brillante, según mi criterio, porque está eligiendo como heredero a un hombre con mucho prestigio, a un hombre que militarmente es fuerte, a un tipo que ya tiene cierta experiencia política, porque era gobernador de Germania superior, un tipo respetado por las legiones, un tipo que era aceptable por las élites, porque su trayectoria venía de una familia aristocrática provinciana, vamos a decir, que bueno, justamente esta rama hispánica, ¿no? Entonces, la adopción oficial se produce en el año 97, y desde entonces Trajano quedó asociado a este círculo del poder imperial de Nerva como hijo adoptivo y como sucesor del emperador Nerva. Por lo tanto, cuando Nerva murió en enero del año 98, Trajano automáticamente se convierte en emperador. La cuestión esta de la adopción, digo, porque si no, por ahí si ustedes no han escuchado los episodios anteriores, lo tengo que aclarar. Esa adopción por parte de los emperadores respondía a una realidad política, porque el imperio, política y práctica al mismo tiempo, porque digo, el imperio necesitaba a emperadores que fueran competentes. Si heredaba el trono un niño, por ejemplo, un niño heredero legítimo, hijo legítimo, biológico del emperador, y sí, estaba bien, ok, excelente, pero era un hijo que era considerado incapaz, era menor de edad, alguien tenía que gobernar en su nombre, y eso generalmente desataba tragedias. Entonces, había que adoptar en vida, y generalmente se buscaba a los más respetados, a los más prestigiosos, a los más prodigiosos. Y un general como Trajano, un general que viene con legitimidad política, adoptarlo permitía construir cierta continuidad sin quedar preso ni de la familia, ni de la sangre, ni de las tensiones propias de una guerra civil romana. Entonces, Trajano toda esta fórmula la recoge como propia, ¿no? Es un militar brillante, tiene respaldo, viene de una familia dentro de todo bien posicionada en las provincias. Entonces, Nerva lo adopta, ¿sí? Lo adopta y empieza a construir esa figura para la posteridad. Es más, una vez que Nerva muere, y Trajano estaba todavía en el norte, Trajano no sale corriendo a Roma para decir, sí, por fin, yo soy el emperador, tengo el palacio, tengo los manjares que tiene un emperador a su alcance. El tipo va a permanecer un tiempo allá en las fronteras de Germania, porque era más importante asegurarse el apoyo de las tropas, de esas tropas heavies de frontera, y seguir mostrando que su prioridad era el orden militar, no la fanfarria y la parafernalia de un emperador en Roma. Y cuando finalmente llegó a Roma, entró a Roma, su imagen, ¿sí?, ya estaba más o menos orientada en un soldado capaz, había sido adoptado por necesidad del Estado, no por un capricho dinástico de Nerva. Entonces hay toda una narrativa en este Trajano que llega a ser emperador que lo beneficiaba. Sobre todo si entendemos el después de Domiciano. Después de Domiciano, Roma
necesitaba creer en un emperador que no humillara al Senado, que no gobernara desde el miedo, que no tratara a las instituciones como un decorado, ¿no? Y bueno, Trajano supo construir esa imagen con enorme eficacia. Ahora, al llegar al poder, Trajano tenía que diferenciarse de toda la época oscura previa. Y cuando digo la época oscura previa, estoy hablando particularmente de su antecesor Domiciano, que lo llevo nombrado ya varias veces, y digo, tengo que hablar un poquito de él. Y ojo, no estoy hablando de la figura de su padre adoptivo, digamos, ¿no? De Nerva. Nerva, dentro de todo, va a estar solamente 2 años y va a ser considerado el primero de los grandes 5 y de los 5 buenos emperadores romanos, sino que el problema, la cercanía con Domiciano es la sombra oscura que tiene Trajano y por lo tanto tiene que diferenciarse. Un Domiciano que había tenido logros administrativos y militares bastante importantes, pero la memoria senatorial va a quedar marcada por el autoritarismo. Domiciano va a ser el encargado de las persecuciones a los cristianos, de persecuciones a rivales políticos, de un clima de sospecha constante. Entonces, Trajano llega a ese momento y dice, che, yo tengo que parecer todo lo contrario a esto, ¿sí? Mi figura tiene que ser la de un hombre moderado, que ya lo era, de un hombre respetuoso, que ya lo era, de un hombre fuerte sin arbitrariedades, lo cual ya lo era, un hombre militar sin que fuera un tipo que, digamos, emanara una brutalidad así excesiva, que ya lo era. O sea, ya lo precedía la fama a Trajano al momento de llegar, y eso ya más o menos lo diferenciaba de esta gran sombra previa que había sido Domiciano. Entonces, empieza a construir Trajano su relación con el Senado, por ejemplo, que va a ser uno de los grandes pilares de su mandato, porque Trajano va a mostrar cierta deferencia hacia los senadores. El tipo va a consultar, el tipo va a evitar humillaciones públicas hacia el Senado, va a cultivar la imagen de un emperador que restauraba la libertad senatorial, ¿no? Esa libertad, por supuesto, relativa, ¿no? El emperador seguía concentrando el poder real, pero en política, y sobre todo en la política imperial romana, esas formas importaban muchísimo, ¿no? Después de un régimen percibido como opresivo, que era el de Domiciano, las élites romanas necesitaban cierto reconocimiento simbólico, cierto mimo, ¿no? Cierta caricia. Y bueno, Trajano se los va a dar. Y ahí va a aparecer, por ejemplo, la figura de Plinio el Joven, una fuente clave para entender la imagen del emperador Trajano, porque Plinio pronunció un famoso discurso, se llamó Panegírico a Trajano, un discurso de agradecimiento, de elogio al emperador, una fuente que es de consulta, siempre recomiendo leer, pero con ciertos recaudos, ¿no? Medio que está al borde de la propaganda política. Entonces hay que entenderlo. La cuestión es que Plinio lo presenta a Trajano como un príncipe virtuoso, como un príncipe moderado, justo, cercano al Senado, un tipo trabajador, respetuoso de la ley y fundamentalmente, dice Plinio el Joven, opuesto al tirano. Ahí ya está marcando un antes y un después, ¿no? Claramente, vuelvo a esto, no es una fotografía neutral el panegírico de Trajano que pronuncia Plinio el Joven, ¿no? Pero siendo un texto político, es al mismo tiempo una fuente prima. Y es más, le van a dar a Trajano un título que fue el de Optimus Princeps, es decir, el mejor de los príncipes. Y eso, más o menos, lo ubica dentro de lo que les decía recién, de esta memoria romana, como un modelo de emperador. Y ese emperador ideal, ese Optimus príncipe o Princeps, tiene que ser un tipo respetuoso de la ley, ordenado, justo, pero a la vez tiene que ser conquistador, tiene que ser un buen administrador, tiene que ser óptimo, ¿sí? En todo el peso de la palabra. Entonces empieza la gesta de Trajano para que esa grandeza que se decía fuera también verificable en el campo, en la práctica, en el día a día. Y esa grandeza la va a lograr fundamentalmente en el campo de batalla. Porque Trajano, como decimos acá nosotros, no es un tipo chamullero, no es el del biribiri, ¿no? Que dice, no, bueno, en realidad la fama me precede. No. Trajano le da
a todo su aura, vamos a decir así, de tipo correcto, también esta carga militar. Y en esa carga militar exitosa va a venir, por ejemplo, Dacia. Las guerras dácicas son, diría yo, el gran bloque épico del reinado de Trajano. Yo siempre digo, está bueno aprender historia con un mapa, ¿no? Para entender las guerras dácicas, para entender lo que significó en la historia de Trajano, ubiquemos primero a Dacia. Dacia se encontraba al norte del Danubio, en una región que corresponde en gran parte a la actual Rumania, bueno, zonas cercanas. Hay un territorio montañoso, un territorio rico en recursos, especialmente metales, y un territorio habitado por un pueblo muy bien organizado, un pueblo militarmente muy capaz, con una monarquía muy fuerte bajo un monarca que era Decébalo. El problema con los dacios no es un problema que explote en la época de Trajano, un problema que ya venía de antes, pero sí Trajano le va a dar el tratamiento. ¿Qué sucede? Durante el reinado de Domiciano, ya por ejemplo, Roma había tenido conflicto con los dacios. Este emperador Dacébalo había demostrado ser un hábil enemigo para Roma. Y Domiciano llegó a sentarse a negociar con Dacébalo. O sea, llega a acuerdos que para muchos romanos, que el emperador, que debía representar al militar más excelso de todos, se sienta a negociar con los rivales, y es medio humillante. Es más, Domiciano llega a incluirle pagos a cambio de la paz. O sea, le pagaba a Dacébalo, el rey de los dacios, para que se quedara tranquilo. Eso para Roma es tremendamente humillante. Entonces, para Trajano, la situación dacia ofrecía, podemos decir así, varios objetivos al mismo tiempo. Primero, restaurar el prestigio militar. Segundo, asegurar una frontera, que era la frontera del Danubio, que también era problemática. Y al mismo tiempo, eliminar una amenaza que eran los dacios y, ¿por qué no?, pongamos también, obtener recursos económicos enormes. Ahí va a empezar entonces la primera guerra dácica en el año 101 después de Cristo. Trajano cruza el Danubio con un ejército muy importante, avanza hacia el corazón del poder dacio, una campaña tremendamente complicada. Dacia no era un territorio abierto, un territorio fácil. Toda la geografía dácica favorecía la defensa y no el ataque. Había montañas, había bosques, había fortificaciones, había caminos difíciles que los locales conocían y los visitantes, vamos a ponerlo en términos deportivos, no conocían. Pero Trajano contaba con el peso logístico que Roma podía llegar a tener. Contaba con la disciplina de las legiones, contaba con ingenieros, contaba con la capacidad constructiva romana, que ya vamos a ver particularmente a qué estoy haciendo referencia, y contaba con una conducción que era la del mismo, muy querida, muy respetada y muy legitimada por las legiones. Esa primera guerra dácica termina en el año 102, con una paz que va a dejar a este último rey de los dacios, llamado Dacébalo, el mismo que había humillado a Domiciano, ahora en una condición subordinada, porque Roma impuso condiciones. Roma ganó, Roma instaló presencia en Dacia y Roma buscó limitar el poder dacio. Sin embargo, esa paz va a ser una paz inestable, porque Dacébalo no estaba derrotado en términos definitivos. Entonces, ¿qué hace Dacébalo? Lo que cualquier general herido o derrotado hace: reorganiza sus fuerzas, busca aliados, reconstruye las capacidades guerreras y empieza a desgastar el poderío romano en la región del Danubio. Entonces Trajano dice, no, para. Yo a este tipo lo vencí, coordinamos una paz ahora favorable a nosotros, no favorable a los dacios, y el tipo se está reorganizando. Acá hay que terminar con este problema de raíz. O sea, Trajano entiende que el problema de los dacios seguía abierto. Entonces inicia en el año 105 la segunda guerra dácica. Y ahora sí, el objetivo era radical. Acá hay que destruir directamente al reino dacio y convertirlo en un territorio, en una nueva provincia romana. Para que eso suceda, hay que ir con toda la fuerza del mundo romano. En un territorio que les dije recién era difícil, en un territorio que era más fácil para defender que para atacar. Y en ese contexto aparece
muchos historiadores dicen, el gran elemento que le permitió a Trajano ganar la Segunda Guerra Dácica, que fue el famoso puente sobre el Danubio, diseñado por Apolodoro de Damasco, uno de los arquitectos e ingenieros más importantes del reinado de Trajano. Ese puente fue el que le permitió a Roma mover tropas, mover suministros, mover recursos, todo de forma más segura. Y al mismo tiempo decir, che, mirá, estamos jugando de visitante, pero mirá la obra que largamos, mirá la ingeniería que somos capaces de desarrollar, ¿sí? Somos capaces de convertir esa geografía adversa en toda una infraestructura de conquista que nos beneficie. Gracias a ese, digo, no se va a ganar la guerra solamente gracias a un puente, esto está más que claro, hace falta montones de otros factores, de lo militar, al mando, lo que imaginemos. Pero el puente sobre el Danubio de Apolodoro de Damasco permite, ¿sí?, que la logística de esos recursos sea más fluida, sea correcta, llegue a tiempo, llegue en el momento justo. ¿Qué pasa después? La campaña obviamente va a ser dura, los romanos van a avanzar hacia la región de Sarmisegetusa, que era la capital de Dacia. El rey de los dacios, Dacévalo, va a resistir, los romanos van a presionar, una presión que va a ser aplastante y finalmente van a terminar fagocitando al reino dacio, una presión tan fuerte que Dacévalo, para evitar ser capturado directamente, se suicida, ¿sí? Hay un hecho, este hecho va a quedar, digo, del suicidio de Dacévalo va a quedar representado en la columna de Trajano, sobre la cual ya vamos a hablar. Producto de esto, Dacia va a ser anexada como provincia romana en el año 106. Roma gana territorios, Roma gana seguridad, gana un punto estratégico, gana el acceso a enormes riquezas, especialmente oro, y se saca del medio a un problema de larga data que eran los dacios. Ahora bien, éxito de Trajano, ¿sí? Éxito tremendo que lo va a llevar a tener, una fama absolutamente gigante. Trajano va a obtener prestigio militar. Toda la conquista de Dacia va a ser celebrada con juegos, con monumentos, con monedas, con relatos visuales en Roma particularmente, porque hay que decir, hay que contar esa historia. Fuimos allá y vencimos de esta forma. En segundo lugar, la segunda gran consecuencia, además del prestigio militar de estas guerras dácicas, va a ser el oro dacio, que va a empezar a ayudar a financiar las obras, los gastos públicos, los programas imperiales que Trajano va a tener. O sea, la economía romana recibió una inyección significativa de metales preciosos, fundamentalmente de oro. Y en tercer lugar, la frontera del Danubio cambia. Roma está incorporando un territorio al norte del río Danubio, creando toda una posición de avanzada, pero también una nueva responsabilidad. Ahora hay que controlar ese territorio que acabamos de ganar. O sea que todas buenas a partir de la victoria en Dacia de Trajano. Y en este contexto se va a insertar uno de los monumentos que les mencioné recién en el pasar y que mejor recuerda la campaña militar dentro de Roma, dentro de la ciudad de Roma. O sea, tenemos que volver a Roma. Salimos de Dacia, agarramos el caballito, volvemos a Roma, pero no dejamos de hablar de Dacia, porque gracias a esa victoria de Trajano en Dacia se decide levantar una columna que recuerda justamente esa campaña, que fue la columna de Trajano, uno de los monumentos más extraordinarios de la antigüedad en Roma, porque es una especie de libro abierto ¿cómo diría?, de historieta, ¿sí?, levantada en el foro de Trajano, sobre el cual también ya vamos a hablar, un relieve helicoidal que va contando con figuras esas guerras dácicas. ¿Qué significa esto? Significa, para pensarlo en un lenguaje simple, que estamos hablando directamente de una narración de la victoria romana en Dacia, una narración en piedra. Una narración que nos muestra campamentos, que nos muestra marchas, que nos muestra sacrificios, construcciones, combates, discursos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una propaganda imperial que muestra la organización del emperador. De hecho, el emperador aparece ahí como un tipo sereno, un comandante sereno, un tipo ordenado, casi siempre en actitud de dirigir, de escuchar cuando es necesario escuchar, de sacrificar cuando es necesario sacrificar. O sea, toda la guerra se muestra como una empresa racional,
¿sí? Porque claro, Roma no quiere verse como una horda de conquistadores salvajes. Roma quiere verse, quiere contarse a sí misma como la victoria del orden frente a la barbarie, ¿no? Llevar disciplina, llevar civilización a un frente que está cubierto de caos, de amenaza. Esa retórica imperial es central para entender justamente la mentalidad romana. Y si usted está de paseo en Roma y quiere aprender un poquito de lo que significa los foros imperiales y Trajano y la columna de Trajano, lo invito a que se descargue nuestra app Ruthi, RUTHY, que es la app de turismo histórico que hemos desarrollado desde Historia en Podcast, que nos sigue en redes sociales también, porque estamos largando ciudades, incluso las del Mundial también ya salieron. Está Miami, está Nueva York, está Dallas, está Kansas, está Boston, bueno, montones de ellas. Ya está México también. Así que puede conocer usted una ciudad en vivo y en directo, ¿sí? Caminando la ciudad, o incluso desde la comodidad de su casa, decir, che, a ver, ¿qué hay en Roma? ¿Qué me recomienda Lucas en su propia voz para descubrir históricamente una ciudad? Para que, como dice nuestro eslogan, la próxima vez no pases de largo. Conozcas la historia de una ciudad con Ruthi, RUTHY, en redes y en App Store, Google Play y todas las plataformas de descarga. Cuestión entonces, amigos, Trajano sale de Dacia convertido en todo un conquistador, ¿no? El prestigio del emperador va a lograr un nivel altísimo. Ya no era solamente un tipo moderado con el Senado, respetado por el Senado, sino que era un victorioso en la frontera como emperador. Y Roma, alimentada por oro, por glorias, por fronteras nuevas, por obras, comienza a mostrar o a demostrar materialmente toda esa grandeza. La Roma de Trajano va a ser una Roma magnífica, una Roma de piedra, una Roma de mármol, una Roma de ambiciones monumentales, porque después de esas guerras dácicas, el emperador, con el oro que viene de Dacia, empieza a financiar algunas de las obras más impresionantes del mundo romano. Ahí vamos a tener, por ejemplo, el desarrollo del Foro de Trajano, ¿sí? Una obra diseñada también por Apolodoro de Damasco, que se va a convertir en el último y en el más grande de los foros imperiales dentro de Roma, una construcción que implicó una intervención urbana enorme. Se va a levantar una gran plaza, la Basílica Ulpia, bibliotecas, la columna de Trajano que les decía recién, espacios administrativos, espacios simbólicos, todo un conjunto que transmitía esta idea, ¿no?, de Roma alcanzando la grandeza. Y no sola, no es que Roma alcanzó la grandeza sola, está liderada por este tipo, por un buen gobernante, que es justamente Trajano. Ahí adentro, les decía recién, vamos a tener la famosa Basílica Ulpia, que sobresalía frente al resto del entramado edilicio del Foro de Trajano. Vamos a tener los mercados de Trajano, una estructura tremenda de oficinas, de espacios comerciales. Muchos dicen fue el primer shopping de la historia, porque nucleaba espacios de comercio, espacios de administración, espacios de circulación en una ciudad de dimensiones gigantescas, con un foro y con un mercado también de dimensiones gigantescas, gracias en gran parte a esos recursos que ahora se incorporaron desde Dacia. Ahora bien, si Roma era la capital del mundo, caput mundi, como dice en latín el lema romano, esa Roma también necesitaba de abastecimiento, necesitaba de caminos, de puertos, de agua, de seguridad, de coordinación, porque, a ver, estamos gobernando un imperio enorme, el norte, todo el norte de África, Oriente Medio, la zona, bueno, dácica ahora integrada, los Balcanes, hasta Britania, todo el mar Mediterráneo. La máxima extensión, de hecho, del Imperio Romano va a ser en el año 117 después de Cristo, con Trajano a la cabeza. Ya vamos a ver que van a tener que pasar muchas cosas. Entonces digo, hay que asegurar que todas las rutas conduzcan a Roma, como dice el refrán también. Entonces, la Roma de Trajano empieza a mejorar caminos, empieza a mejorar puentes, empieza a mejorar y a desarrollar acueductos, puertos, como por ejemplo el puerto de Ostia, ¿sí? Todo el sistema portuario relacionado con el abastecimiento de la capital del imperio, que era Roma. Ostia, un puerto muy cercano a Roma, fue mandado a construir
en forma hexagonal, el famoso puerto hexagonal de Portus, cerca de Ostia, fue mandado a construir por Trajano también. Entonces Trajano está pensando en toda esa red logística imperial, está construyendo caminos en Hispania, por ejemplo, está construyendo caminos en el Danubio, está construyendo caminos en Britania. O sea, toda la infraestructura romana permitía que el imperio funcionara como una red. Ahora bien, esa infraestructura necesita ser revisada, necesita ser actualizada, necesita ser ampliada. Y ahí se mete claramente Trajano también, con acueductos, con puertos, con caminos, con puentes. ¿Sí? Un imperio de millones de personas necesita toda esa red logística para poder prosperar. Y ahí nos puede aparecer, me parece a mí, digo, no en esto de hacer preguntas, nos puede aparecer una pregunta muy actual, ¿no? Pensando en algunos que dicen, no, bueno, a mí me tocó gobernar en un país de tantos millones de personas, con tanta extensión, de tal dimensión. Imaginemos lo que era ese imperio romano, ¿no? Entonces ahí la pregunta, ¿cómo se gobierna un imperio de semejante escala, ¿no? Y la respuesta, a mi criterio, más rápida, podría ser decir que se gobierna con legiones, que se gobierna con un poder militar fuerte y con un general, un emperador legitimado y victorioso, lo cual es cierto, pero también se va a gobernar, y de buena manera, con buenos funcionarios, con buenos jueces, con buenos gobernadores, con buenos archivos, con impuestos, con obras, con cartas, con censos, con castigos, porque el que no cumple la ley tiene que ser castigado, allá y hoy también, con símbolos. Trajano fue muy eficaz porque combinó todas esas dimensiones. Conquistó, administró, construyó, comunicó y cuando hubo que castigar, también castigó. O sea que la grandeza de Trajano no se legitima solamente en el campo de batalla, se entiende también en esta capacidad de hacer visible la idea de orden. Como administrador, justamente, va a desarrollar una de las políticas públicas más importantes de lo que va a ser el siglo II dentro del Imperio Romano, que va a ser un programa alimentario conocido justamente como Alimenta. Un sistema que fue desarrollado en una parte antes de Trajano, pero que con Trajano va a ser ampliado y va a ser, en definitiva, asociado muy fuertemente a su gobierno, que buscaba ayudar a niños pobres en la península itálica y darles, con fondos vinculados a préstamos estatales, a propietarios locales, darle de comer a esos niños. ¿Cómo funcionaba el sistema? Bueno, una lógica, a mi criterio, bastante ingeniosa, porque el Estado le prestaba dinero a los propietarios de tierras, esos propietarios pagaban intereses y con esos intereses se financiaban las ayudas alimentarias para menores pobres. Y a la vez, el sistema estimulaba la economía agrícola local, reforzaba ese vínculo entre el emperador y las élites municipales porque beneficiaba el desarrollo y la modernización agrícola. O sea que todos salían beneficiados. Claramente, digo, por las dudas, alerta, para que no salgan comentarios después fuera de lugar. Digo, no es que estamos hablando del Estado benefactor, el Estado de bienestar moderno. Decir eso sería un anacronismo. Sé que hay muchos historiadores que le encanta forzar la historia para beneficio de poco, ¿no? Acá es un programa con un Estado que está siendo presente claramente, un programa que también tenía sus límites, que beneficiaba a ciertos sectores, que se vinculaba solamente con Italia, no con todo el imperio, que respondía también a necesidades de imagen del emperador, pero claramente en términos romanos resulta muy significativo. Un emperador que viene de conquistar Dacia y que está construyendo foros y que está embelleciendo Roma, también está pensando en financiar una asistencia alimentaria para niños con un programa que también favorece la modernización agrícola. O sea, un buen príncipe. Un Optimus Princeps, como les decía anteriormente. La cuestión es que esas cartas, esa correspondencia que va a existir entre Trajano y Plinio el Joven, que les decía recién, cuando Plinio fue gobernador de Bitinia Ponto, van a ser una fuente extraordinaria para entender
el gobierno cotidiano del imperio bajo el reinado de Trajano. Ahí se habla de finanzas, se habla de asociaciones, se habla de obras públicas. Eso es una gran fuerte. Plinio el Joven va a ser una gran fuente primaria, para entender el reinado de Trajano. Hay un famoso intercambio también sobre los cristianos, que es bastante interesante, porque Plinio no está sabiendo bien cómo proceder ante personas acusadas de ser cristianas, y Trajano responde que no deben ser buscados, perseguidos de manera activa, pero si son denunciados esos cristianos y se niegan a obedecer, sí tienen que ser castigados. Y ojo, dice Trajano en esa correspondencia con Plinio, porque las denuncias anónimas sobre cristianos no deben aceptarse. O sea, fíjense que el tipo está tratando de ser lo más cauto posible. Al mismo tiempo, si hay que castigar, insisto, se castiga. Si hay que mostrar mano dura, el imperio tiene que mostrar la mano dura, porque es, en definitiva, mostrar orden. Esto nos pinta a un Trajano de cuerpo completo, ¿no? No es que haya sido un santo humanitario. El tipo fue un emperador romano. Gobernó con criterios romanos, defendió la autoridad imperial romana, va a sostener las jerarquías, va a ordenar castigos cuando los considerara necesarios, porque era justamente su rol. Ahora, hasta acá, creo yo que venimos bien, no sé ustedes cómo lo estarán pasando del otro lado. Pero a este episodio le falta una parte que fue la última gran ambición de Trajano, y para eso tenemos que volver a hablar de Oriente. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Si ya hablamos de Oriente, hablamos de las guerras dácicas, hablamos de todo eso. Bueno, en realidad ya sabemos que después de Dacia, Trajano ya había alcanzado una gloria militar, podemos decir, a mí me dejaría satisfecho, ¿no? Pero a Trajano claramente no, y por eso yo estoy acá, y Trajano fue lo que fue. Pero hacia el final de su reinado, Trajano va a emprender una campaña muy ambiciosa que va a ser la guerra contra el Imperio Parto. Una campaña que va a ser en definitiva la que llevó a Roma a esa máxima extensión territorial que les decía hace un ratito, y que va a abrir el gran debate sobre los límites de la expansión romana. ¿Qué sucede con Partia? ¿Qué sucede con los partos? Bueno, el conflicto con Partia también tiene raíces profundas. Roma y Partia eran dos grandes potencias que estaban ahí lidiando por el control del cercano oriente, ¿no? Existía una zona de fricción permanente entre los dos dominios, que era Armenia. Armenia funcionaba como un reino colchón, vamos a decir, ¿no? Un reino ubicado estratégicamente entre los intereses romanos y los intereses partos por otro lado. Bueno, ¿qué va a suceder? Entonces Trajano dice, si el volante tapón ahí es Armenia, hay que controlar Armenia. Y controlar Armenia significaba influir sobre ese equilibrio regional, porque justamente Armenia era el tapón entre Partia y Roma. Desde hacía muchísimo tiempo, desde hacía generaciones, Roma y Partia competían ahí mediante reyes clientelares, mediante ciertas redes locales aristocráticas que permitían algunas intervenciones diplomáticas, algunas campañas militares. Trajano dice, no, basta de esto, acá hay que salir a la cancha, ponerse los pantalones largos, actuar con toda la fuerza romana. Y en el año 114, Trajano decide anexar Armenia como provincia romana. Después de anexar Armenia, avanza hacia la Mesopotamia. Ahí las tropas romanas van a ocupar ciudades muy importantes como Nisibis, como Edesa, y van a continuar hacia el corazón del territorio parto. Y en el año 116, Trajano llegó hasta Ctesifonte, que era la capital parta, y de ahí decidió bajar, descender hasta el Golfo Pérsico. Según la tradición, habría contemplado Trajano las aguas del Golfo Pérsico, y el tipo dice que se para ahí, manitos así en jarra, frente al Golfo Pérsico, frente a las aguas del Golfo, y dice, qué macana, qué lástima que soy demasiado viejo para seguir los pasos de Alejandro Magno hasta la India. Esa frase, no sé si la ha dicho o no lo ha dicho, alguna fuente dice que sí, inchequeable pero es una comparación con Alejandro Magno que es muy reveladora, porque para un emperador romano, Oriente activaba estas fantasías de conquista universal, ¿no? Fíjense que luego Alejandro seguía siendo el modelo del conquistador absoluto. La cuestión es que Roma derrota a los partos, y después de esa derrota de los partos alcanza su máxima extensión territorial año 117 después de Cristo.
Para que ustedes se den una idea, el Imperio Romano se extendía bajo épocas de Trajano desde Britania hasta Mesopotamia, desde el norte de África hasta el Danubio y desde Hispania hasta el cercano oriente. Es un mapa impresionante, tremendo. Ahora, ahí adentro hay una pregunta. ¿No habrá llegado Roma demasiado lejos con todo esto? Porque conquistar, ya lo sabemos, es una cosa. Divino, llegamos, conquistamos. Ahora, mantener la conquista es absolutamente otra. Para eso se necesita montones de recursos, montones de dinámicas, montones de guarniciones, de tropas y de recursos. Entonces, eso va a generar un poco de resistencias, ¿sí? Porque, claro, controlar todo eso es difícil. De hecho, durante la campaña oriental van a estallar revueltas, va a haber levantamientos judíos en regiones del Mediterráneo oriental, en la Mesopotamia, en lo que se conoce como la Guerra de Quitos. O sea, la situación se empieza a volver cada vez más difícil. Conquistamos, ahora hay que mantener. Este Trajano, que había llevado a Roma al extremo de su expansión, ahora ese extremo medio que parece frágil. Es un gigante con pies de barro, como dice un autor que se dedica a estudiar Roma, ¿no? Todas las conquistas orientales en época de Trajano van a tener un costo militar y administrativo enorme. Entonces hay que alargar las líneas de comunicación, hay que extender esa frontera, hay que dispersar tropas. Se vuelve difícil. Y acá hago una carucha media fea, ¿no? Me huele a que esto puede llegar a no terminar bien. Ese es el punto interesante de Trajano, porque claro, todos lo recordamos como el emperador que mayor extensión le dio a Roma, pero ese éxito que era la extensión también puede leerse como una advertencia. De hecho, Adriano, que va a ser su sucesor, va a tener una respuesta contraria. Va a decir, no, consolidemos, retirémonos de algunos lugares, estabilicemos, defendamos los límites que tenemos, pero no sigamos expandiéndonos, porque eso claramente va a ser un problema. Ahora, ¿qué sucede con Trajano, particularmente después de esta campaña contra los partos? Bueno, Trajano empieza a regresar, dice, bueno, hasta acá llegué, excelente, miren todo lo que logré, vuelvo ya anciano, con esta manito en jarra, así diciendo el manito en jarra de la cintura, che, qué lástima que soy tan viejo como para llegar más lejos. Dice, vuelvo. Y en ese volver, en ese regreso de Oriente hacia Roma, muere en el año 117 en Selinunte, en Cilicia, ¿sí? Un emperador debilitado por la campaña, físicamente, un emperador enfermo, con problemas que se iban acumulando producto de esas nuevas conquistas, y queda Roma nuevamente acéfala. Y ahí es donde se abre nuevamente la cuestión delicada de la sucesión. El elegido para la sucesión de este emperador que muere en el regreso desde sus campañas en Partia hacia Roma, va a ser un capítulo bastante interesante, porque el elegido va a ser Adriano. Y la adopción de Adriano por Trajano está rodeada de tremendas dudas y tremendas discusiones. Porque algunas fuentes sugieren que Plotina, la esposa de Trajano, fue la que tuvo el papel decisivo en asegurar esa sucesión y la adopción de Adriano, porque orquestó toda la sucesión política aparentemente en el lecho de muerte de Trajano en el mismo año 117. O sea, ante la falta de un heredero claro, se dice que Plotina le dice, fírmame este papelito, querido Trajano, porque si no estamos al horno, y que fue ella la que legitimó la adopción de Adriano, falsificando un documento oficial para evitar justamente una crisis de Estado y que se perdiera todo lo que Trajano había logrado conseguir. Sea cual fuere el detalle exacto, Adriano va a ser proclamado emperador y rápidamente va a tomar una decisión que va a marcar una clara diferencia, una diferencia histórica enorme con su antecesor, que va a ser el abandono de las conquistas orientales, que eran justamente las más difíciles de sostener. Vamos a ver qué pasó ahí adentro. ¿Qué hizo Adriano? Adriano renunció a la Mesopotamia, por ejemplo, renunció a montones de territorios anexados por Trajano en Oriente, y se dedicó a salir a recorrer, a inspeccionar
las provincias. El tipo fortaleció las fronteras, construyó defensas como el famoso muro de Adriano en Britania. O sea, tuvo una concepción más defensiva del poder romano. No me voy a meter en Adriano porque sería motivo de otro episodio, que si a usted le gusta, nos puede entrar a nuestra web, nos pide, nos escribe por Instagram y vamos agendando. Gran tema sería Adriano. Cuestión, volviendo a nuestro protagonista, que fue Trajano. Trajano, después de su muerte, va a ser deificado, es decir, se convirtió en Dios, y sus cenizas se depositaron en la base de la columna de Trajano, en la base de su columna. Un honor extraordinario dentro de la ciudad de Roma. A partir de ahí, esa columna va a quedar como monumento funerario y como relato militar, ¿no? Como este símbolo de la gloria militar de Trajano que les comentaba hace un ratito. O sea, incluso muerto, Trajano seguía presente en el corazón monumental de la capital romana. Y toda su reputación, incluso después de muerto, va a seguir creciendo. ¿Sí? Esto de Optimus Príncipe, esto de sus éxitos militares, esto de ser el emperador en el cual se empiezan a fijar el resto de los emperadores, bueno, empieza a ser visto como el centro, digamos, de las virtudes políticas romanas. O sea, las virtudes políticas romanas, ese sería el término correcto, se centraban en una sola imagen, y esa imagen era la de Trajano. Pero su legado también va a tener una dimensión, diría, problemática, porque Trajano representa justamente la culminación de ese modelo expansivo romano. Después de Trajano, Roma ya no va a ampliar nunca más sus fronteras de manera duradera, vamos a decirlo así, con la misma lógica que había impuesto Trajano. Va a haber campañas, sí, va a haber campañas, va a haber anexiones temporales, va a haber avances, va a haber retrocesos, pero la gran expansión territorial alcanza su punto máximo con Trajano. Y eso convierte a su reinado, pensémoslo así, como la cima del poderío expansionista romano y también como el cierre. Después de ahí ya no vuelve a existir la expansión romana de la forma que existió hasta Trajano inclusive. O sea, va a ser el punto cúlmine. Va a ser el príncipe que gobernó Roma de manera correcta porque venció afuera, porque cautivó adentro, porque dejó obras visibles, porque modernizó la capital, porque amplió las redes logísticas del imperio, ¿no? Porque estuvo visible. Y ahora sí, ya para buscar el final, tenemos que volver a esa idea inicial, ¿no? Durante siglos los romanos compararon a muchos emperadores con Trajano, ¿sí? Porque Trajano encarnó algo muy difícil para el sistema romano, que era ser poderoso sin parecer un tirano, ¿no? Como habían sido otros poderosos antes que él. El tipo fue conquistador sin descuidar toda la administración que venía después de la conquista. Y al mismo tiempo fue un provinciano, ¿sí? Fue un provinciano dentro del mayor poder posible en esa Roma imperial, llevando al imperio a su máxima extensión y sosteniendo una imagen de moderación política. Trajano fue el emperador de la cima. Y las cimas, queridos amigos, tienen algo particular porque permiten ver más lejos, pero también muestran hasta dónde se puede llegar. Y el reinado de Trajano puede leerse entonces como gloria y también como advertencia. Y esa imagen, la de Roma en su punto más alto, sigue siendo inseparable de aquel hombre nacido lejos de Italia, en Hispania, en una ciudad llamada Itálica. Marco Ulpio Trajano, el emperador que llevó a Roma a su máxima grandeza. Queridos amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Les renuevo la invitación a Chamullos que Hicieron Historia, martes 7 de julio, 20 horas, en Paseo de la Plaza, Avenida Corrientes, en Buenos Aires. Será una oportunidad hermosa para mezclar historia, chamullos, humor, música, un espectáculo para toda la familia. Entradas en nuestra web. Dejo el link directamente aquí debajo de este episodio. Y también la invitación para nuestro viaje a la Italia renacentista. Quedan los últimos 6 lugares. Los largamos hace una semana. Es increíble. El cupo es súper limitado, no vamos más de 20 personas, así que apúrense, imagínense recorrer el Foro de Trajano ahí, en vivo y en directo, porque en Roma vamos a hacer un recorrido romano clásico, ahí vamos a estar ahí adentro, viendo la columna de Trajano y yo explicándole cara a cara con el mundo como pizarra. No se lo pierda, se inscribe también a través de nuestra web o nos escribe por Instagram. No se olvide de visitarnos por Instagram. Queridos amigos, será hasta un próximo episodio cuando la historia nos vuelva a reunir. Chau, muchas gracias.